Ahora sí, la grabación se ha iniciado. Entonces vamos a retomar y vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto. Vimos iniciando la introducción como tal de lo que es el gasto público, donde hablábamos que el gasto público es la política económica del país, donde se reflejan las inversiones en educación, justicia, seguridad y salud. Son cuatro ámbitos que han dado mucho de qué hablar. Si nos vamos para la salud, el cierre de EPS como Salucop, eh, por desvío de recursos o manejos inadecuados de los recursos, son culpa del Estado como tal. Se cumple con ejecutar el gasto público, pero ¿a dónde se van esos recursos? Ahí es la pregunta o el dilema. En seguridad, Policía Nacional, justicia, jueces y magistrados y demás son escasos. Y educación, ni qué decir, porque la verdad la educación debería ser gratuita para todos. Cuando hablamos entonces de la definición y su clasificación, hablábamos que el gasto público es la inversión de los recursos financieros que hace el Estado para cumplir sus funciones. ¿Qué quiere decir para cumplir sus funciones? Tiene que ejecutarlo y al ejecutarlo tiene que definir cómo lo va a determinar. Por ahí estaba viendo las noticias que por lo menos para este periodo presidencial, Petro quedó con muy buen presupuesto público para ejecutar. Es más, dicen que es el más grande de las últimas presidencias. Eh, También se puede decir que es lo que invierte para la compra de bienes y servicios, como el otorgamiento de subvenciones. Las características del gasto público son, este debe ser ejecutado por una entidad, perdón un segundo, este debe ser ejecutado por una entidad del Estado o pública. Cuando hablamos de una entidad pública, hago referencia con al ejemplo que les coloqué ahorita. Una empresa de servicios públicos, simplemente por uno decir un servicio público, el hecho no es que sea del público como tal. Es un servicio que presta para nosotros eh, de vital importancia, pero su capital puede ser mixto o puede ser privado. O cuando hablamos de mixtos, que tienen componente de los dos. Puede ser solo público, puede ser privado. Muy pocas veces se ve que tenga un factor público nomás, porque cuando hablamos de un factor público, el mandato está sobre la alcaldía totalmente o la gobernación, dependiendo. Debe ser autorizado por partes de las Cortes Generales que permitan la utilización de los recursos públicos para cumplir con los objetivos establecidos en los programas presupuestarios. Cumplir a cabalidad el presupuesto es de suma importancia, porque si yo no lo cumplo, para el siguiente periodo presidencial o de alcalde o de gobernador, no me van a aprobar lo que yo pido, porque ¿qué quiere decir? Que el municipio o el departamento está tan bien que el presupuesto que piden es muy alto. Su uso debe solventar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Se supone que el presupuesto o el gasto público es para nosotros. Íbamos por esta parte en la clasificación, donde hablábamos del administrativo, sanidad, viviendas, transporte, viviendas, el subsidio como tal de vivienda, lo que son viviendas BIS, que está dando el gobierno la oportunidad para que personas que no tienen vivienda la puedan adquirir. Eh, Servicios comunitarios, de seguridad, sanidad, el servicio de recolección de basuras, que aunque no lo cobran como tal, y viene un cobro en la factura de energía, en este caso para Bogotá, en la factura de energía. En el ámbito económico, se agrupan en dos partes, el gasto corriente de capital y aplicaciones financieras y de transferencia. Lo que les quería mostrar por acá, a ver si aún lo tengo. ¿Cómo fue que lo encontré? Mm, Este. Vamos a ver si es este.
Cuando hablamos de ese gasto corriente, no corriente, tributario, no tributario para el sector público, les voy a mostrar el reporte que emiten las entidades para verificar el cumplimiento en el ámbito presupuestal y el origen de sus ingresos. Tengo casos donde en el momento hay entidades que no son entidades públicas, pero tienen que responder por un reporte de presupuesto público. ¿Por qué? Porque uno de sus accionistas o sus dueños es el municipio. A ver si deja abrir. Es un poquito pesado, pero es interesante verlo. Ajá, aquí sí nos dejó ver. Entonces, miren, es una sección o consecución presupuestal. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a una categoría de unos formularios donde en esa categoría tenemos que presentar como tal la ejecución del ingreso y ese ingreso va en un listado que tiene una aplicación, un tipo de norma que define la destinación, si tiene un decreto por el cual lo está destinando, la fecha de la norma, la programación del gasto y la ejecución del gasto como tal y las secciones presupuestales. ¿Este de dónde lo tomamos? De el balance o el catálogo de cuentas que maneja el sector público. En este caso, por ejemplo, la disponibilidad inicial se maneja con el 1.0 y así se va manejando uno a uno. Cada concepto hay que reportarlo como tal. ¿Y esto quién lo recibe? La Contaduría General de la Nación. Lo reciben por parte de administraciones departamentales, municipios, Administración Central de Bogotá, San Andrés y Providencia, federaciones territoriales, resguardos indígenas, fondos sin personería, empresas territoriales no financieras, en fin, tenemos varias entidades que lo reportan. Esta parte es por parte del ingreso. Acá tenemos la parte del gasto como tal. Entonces, les voy a mostrar solo la división. Vamos a ver si me deja el funcionamiento. Vamos por colores. Tenemos el gasto por funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. Si miramos el gasto de inversión, por ejemplo, a ver, 2.3. Tenemos entonces planta de personal permanente, factores constitutivos, suelo, bonificaciones, prima. Hay que reportar todo lo que se ha ejecutado en cuanto a las contribuciones de aportes sociales y demás que generen el gasto público de la entidad. Tenemos distintas variables. Todo esto se hace en un reporte como el XBRL que se va a la Contaduría General de la Nación en un archivo TXT. Y digamos que esta es la base para diligenciarlo. Y hay que cumplir a cabalidad. ¿Por qué? Porque con esto identifican la ejecución y esa ejecución tiene que ser coherente con la aprobación que dan la Corte Suprema para la destinación a cada municipio o departamento, tanto en contrato como demás. Es una hojita larguita. La primera vez que uno la diligencia es cansona, pero ya después se vuelve algo repetitivo. Aquí es donde se diligencia el gasto público económico. Cuando vamos al gasto funcional, se organiza el gasto público de acuerdo con la naturaleza de los servicios que brindan las entidades públicas a la comunidad. El gasto público funcional permite establecer los objetivos generales y los medios por los cuales estos se pretenden lograr. De acuerdo con la Universidad de Antioquia, en Colombia el gasto público se clasifica entonces por parte del gasto de funcionamiento, es el que tenemos acá al funcional, es el que hace referencia al que garantiza el funcionamiento y de los
entes del Estado. Estos incluyen el gasto personal, los gastos generales, transferencia y gastos de operación. Los gastos de personal son aquellos que se usan para sufragar el pago de los empleados del Estado. Tenemos los gastos generales, que son aquellos los que adquieren la dotación para funcionar, como son la papelería, la transferencia de los ingresos de una entidad que se traslada a otra. El gasto de inversión, que son aquellos que se utilizan para el aumento del patrimonio, tales como las obras de infraestructura, los gastos de inversión social, que hacen parte del llamado gasto público, como el agua potable, acueducto y alcantarillado. Esos son los gastos de inversión. Tenemos un gasto que cubre el servicio de la deuda, que hace referencia al bono de la deuda extranjera, perdón, de la deuda externa o interna. Intereses, la financiación, las comisiones que deba pagarse por las mismas. El gasto público dispone de las siguientes características. Tenemos que son erogaciones dinerarias, la cual hace referencia a que siempre deben ser consistentes en el empleo de bienes validables pecuniariamente, efectuadas por el Estado, que son los gastos de la administración pública, entidades descentralizadas y empresas estatales, en virtud de la ley, que no hay gasto público legítimo sin ley que lo autorice. Para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas, es para satisfacer las necesidades, sí, para cumplir sus fines consistentes, la satisfacción de las necesidades públicas es satisfacer la obligación de una necesidad pública. Nosotros solicitamos construcción de parques, pavimentaciones, tapar los huecos, mejorar transporte, mejor salud. El gasto público brinda la facilidad de dar solución a las necesidades que requiere la sociedad e interviene en los factores económicos de forma positiva y negativa. Estos factores pueden ser el empleo, en forma positiva de influir en la sociedad en la generación de empleo. Existen muchas regiones del país donde el único generador de empleo es el Estado. No conozco la primera región donde el generador de empleo sea el Estado. Se generan derivados de reformas tributarias, tales como la SOMAT. ¿Qué son las SOMAT? Fue una reforma tributaria que se sacó o un anexo a la reforma tributaria en la cual nos indicaban que si se creaban empresas en zonas de alto riesgo, zonas rojas, llamémoslo así, la compañía iba a tener una deducción en su declaración de renta especial. Esto aplicó para todas las empresas, pero era un impuesto progresivo. El ahorro es respaldado por los impuestos que son pagados por la contribución de la sociedad e influyen negativamente en su posibilidad de ahorro, lo que disminuye el aumento de impuestos. Pues en este caso, que disminuya el aumento de impuestos, no, antes vamos hacia arriba. Hoy, por ejemplo, veía el tema del impuesto de las bebidas azucaradas como que va a ser algo progresivo, no va a ser todo de ya. Falta ver cómo va a ser el funcionamiento. La inversión está directamente vinculada al ahorro, debido a que la capacidad de ahorro puede disminuir igual que la inversión. No sé, no me suena, porque es que cuando hablamos de la inversión que está directamente vinculada al ahorro, no lo veo tanta vinculación, debido a que la capacidad de ahorro puede disminuir al igual que la inversión. No me tengo como un conector muy claro. La inflación. Los gastos públicos permiten el aumento del valor de los bienes y servicios que produce la inflación. La inflación es algo de lo que toda la vida vamos a morir y nos están catalogando con países como Argentina, Chile, donde la devaluación de la moneda cada vez va más hacia arriba y el dólar en este momento va subiendo por una economía inconsistente, podríamos llamarlo. Y ya tenemos la importancia del gasto público. Es muy importante dentro de la política económica de un Estado, pues le permite al país y a sus entidades satisfacer las necesidades como son lo son la educación, salud, justicia, entre otros.
¿Qué satisface o no? No sé, no lo veo tan de esa forma. En papel sí, en realidad muy poco. Es gracias a la inversión en estos gastos que el Estado puede tener la posibilidad de realizar una distribución favorable de la renta, de la renta o los ingresos y la riqueza de la nación, convirtiéndose así en una herramienta que beneficia y soluciona los problemas de desigualdad de la sociedad. Los alcances del gasto público son la prestación de servicios públicos de carácter administrativo. Sí, incremento del desarrollo y crecimiento económico, no lo veo encasillado en el momento. Conservación del capital existente en la nación, mantener la estabilidad general de los precios, lograr una repartición equitativa de la renta y la riqueza nacional, estimular el desarrollo de los sectores como el turismo y el agropecuario, mejorar la atención de la mayoría de las necesidades productivas y favorables con el propósito de asegurar el abastecimiento eh, de aceros energéticos e infraestructura en general y abastecer las necesidades de consumo social e incrementar el sistema de exportación. Incrementar en sí el sistema de exportación es difícil. Ahorita con esta lectura vamos a ver nuevamente el foro. Dice, debata sobre la aplicación de los principios constitucionales del gasto público. ¿Cuál es su opinión frente a los principios constitucionales que rigen el gasto público? Sería una opinión tan, no sabría cómo, qué opinión dar, porque como lo vimos, el gasto público está enfocado supuestamente en cubrir nuestras necesidades, en lo que es el sector educativo, seguridad, salud. Si yo doy una opinión frente a esos principios son mal aplicados. Mm, ¿Qué propuesta haría para mejorar los principios del gasto público? Cambiar desde la presidencia, el Senado, la Cámara y que el sueldo de ellos mismos baje. Porque es increíble que por ir a sentarse en una curul ganen tanta plata. Por eso esas curules son tan perseguidas por tanta gente. Entonces, bueno, ya con esto, solo una persona ha dado la respuesta. Por hoy, por hoy tendríamos como tal abarcado el tema del gasto público. Tengo que actualizarles la plataforma en los videos en el video de hace 8 días y en el de hoy que no lo he subido. Y bueno, chicos, ya me voy a poner a calificar. Vamos por la semana 5, nos quedan 3 semanas. Ya casi terminamos por hoy. Que tengan una buena noche, que descansen y hay perdón por los inconvenientes, pero no sé por qué no me quería loguear en ninguna de las plataformas de la universidad. Qué pena que lo tuve que hacer ahí en clase con ustedes. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias y que tengan una buena noche. Que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. A ustedes, gracias.
No, es que yo sé qué va a pasar, entonces para que por favor. No quedas así. Si mismo dijo, si sabe qué va a pasar, es porque lo va a hacer.